Pablo, ¿cómo va? Buen día. Roberto Caballero, Daniel Tonietti saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, es así, ¿no? Son 140 las leyes modificadas y 19 las derogadas en este decreto de Macri. Sí, más o menos ese número, lo llamativo, que desde el punto de vista del fondo del decreto, más allá de la forma en que fue emitido, tiene una amplitud de criterio muy llamativa, porque hay cuestiones que tienen la profundidad de cambiar el sistema de control sobre el movimiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, sí, por un lado, y por otro lado te habla de cómo debe ser el nuevo sistema de patentamiento de los cuatriciclos o la unificación de la licencia de conducir que emite la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o cómo para abaratar costos de flete debe regularse la circulación con doble acoplado, por ejemplo. Quiero decir que me parece que más allá del gobierno haber recurrido a un instrumento que, si bien es facultad de cualquier ejecutivo nacional o provincial emitir DNU, no se justifica en esta situación, porque no hay ninguna situación de emergencia que justifique que estas iniciativas podrían discutirse tranquilamente en un periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, o el gobierno haber planteado 1, 2 o 3 proyectos de ley sobre estos temas y haber presentado antes de terminar las ordinarias y convocar extraordinarias. Con lo cual tenía 2 o 3 alternativas el gobierno antes de emitir un DNU, que tampoco se puede, a mi criterio, utilizar esta herramienta para hacer un cambio de semejante cantidad de leyes. ¿Es constitucional este DNU? Hay cuestiones que pueden poner en riesgo su constitucionalidad. Últimamente en la Argentina, la cuestión sobre la definición de la constitucionalidad de las leyes muchas veces tuvo que ver con la situación política y si querés o no, a veces la justicia fue utilizada como un elemento de alzada para bloquear algún tipo de leyes aprobadas por el Parlamento. Uno puede análisis la constitucionalidad o no de un instrumento en la Argentina hace tiempo ya viene medio desvirtuada, pero creo que en este caso fundamentalmente el tema del fondo de garantía de sustentabilidad puede tener algunos riesgos de constitucionalidad. A mi criterio quizás es el tema más urticante, porque incluso me parece que el error hasta de estrategia por parte del gobierno. Si el gobierno hubiese armado incluso un proyecto de ley o 2 proyectos de ley sobre hubiese logrado quizá el apoyo para algún tipo de medida que se hacen, que hacen el DNU, que no tiene mayor nivel de efectividad y que sea una cuestión operativa. Estamos hablando con Pablo, déjeme que le cuento a los oyentes, estamos hablando con Pablo Cociner, el presidente del bloque justicialista en Diputados. A ver, ustedes en lo que ha sido diciembre han acompañado algunos proyectos del oficialismo, entre ellos la reforma jubilatoria, la reforma tributaria, es decir, han tenido puentes de diálogo con el oficialismo. ¿No se sienten un poco destratados a partir de 2 cosas? El decreto el megadecreto, y por el otro lado la suspensión del llamado a extraordinaria que estaba pensado para mediados de febrero. Digo, pareciera como que el Parlamento está pintado. Sí, más que sentirse destratado, no es una cuestión tanto de cómo te sentís desde el trato del otro, sino creo que el gobierno va perdiendo oportunidad de generar o profundizar niveles de diálogo. Si el gobierno plantea que es necesario en la Argentina profundizar niveles de diálogo y tiene la posibilidad de generarlos en el Congreso, haber utilizado esta herramienta que ni siquiera sin haber convocado a las fuerzas políticas para explicar cuál era la razón por la cual tenía que recurrir a un DNU y cuál era el contenido, sí creo que ha quitado una posibilidad del gobierno, o se ha quitado a sí mismo la posibilidad de haber generado quizá marcos de acuerdo, de diálogo, por lo menos en algunas partes de las cosas que quería sacar el gobierno. Me parece, vuelvo a decir, que ha sido un error claramente estratégico y que se ha limitado el mismo gobierno en la posibilidad de obtener resultados sobre las medidas que quería tomar. Punto 1. Sobre el tema de extraordinarias, también me parece que se podía haber utilizado extraordinarias para terminar la agenda parlamentaria del año pasado y que habían quedado temas pendientes en el Senado. Fundamentalmente en diputados no hubo temas que hayan quedado pendientes por ahí que estaban dentro de la agenda, pero ha quedado pendiente la ley de compra nacional, la nueva regulación sobre defensa de la competencia, que quizás no eran grandes temas conflictivos. Sí, claramente sobre la reforma laboral, que quizá el gobierno tenía las expectativas de poder tratar una extraordinaria, quedó claro que no había un marco de consenso
necesario para avanzar. Y sí creo que hay una contradicción allí, es decir, por un lado emite un DNU, porque creo que hay temas de emergencia o de urgencia, y por otro lado no convocó extraordinarias. Claro. Creo que el error de haber emitido el DNU lo ha colocado en un callejón difícil de salir al gobierno, Néstor. Pablo, Daniel Tonietti lo saluda. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Pareciera ser que el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, decidió, después de la traumática sanción de la ley de reforma previsional, decidió por lo menos este año, inclusive por lo que comunican, por la suspensión, en realidad por el no llamado a sesiones extraordinarias que anunció ayer Marcos Peña, que decidió pasar por alto, obviar al Congreso de la Nación durante este año, gobernar casi por decreto, ¿no? Como lo hicieron en el primer tramo de su gobierno. Si es así, sería un error, claramente. Me parece que... a ver, por otro lado, creo que la Argentina también tiene que darse la posibilidad de demostrar que puede funcionar de una manera normal sin que tampoco el Congreso sea referencia del clima de tensiones permanentes. Quiero decir que, a ver, el gobierno también tiene que entender de que el Congreso puede funcionar con iniciativas propias del Congreso que generen puntos de acuerdo y que tengan que ver también con la resolución de los problemas cotidianos de la Argentina, en donde el gobierno ya tiene responsabilidad de obtener resultados más allá de que existan leyes o no existan. En los últimos años en la Argentina hubo una producción bastante alta de leyes de todo ámbito, con lo cual el gobierno no puede decir tampoco que carezca de herramientas para poder gobernar. Entonces, ni es necesario el DNU o recurrir a los DNU, ni tampoco alterar el ritmo o el funcionamiento del Congreso. Ojo que en la Argentina, más allá de que el gobierno presente iniciativas o no, va a haber que empezar a discutir cuestiones que tienen que ver con los problemas económicos profundos que están viviendo hoy, por ejemplo, las economías regionales, la cuestión vinculada a la logística que necesitan las economías del interior para poder sobrepasar los difíciles momentos que se están viviendo, fundamentalmente en competitividad. Digamos, desde el anuncio del Plan Belgrano hasta ahora, la infraestructura en logística que se había anunciado para achicar las brechas de desarrollo no han podido terminar de concretarse, y si el gobierno plantea el objetivo de tener 2,5 puntos, 3 puntos de crecimiento este año, ¿cómo se va a distribuir ese crecimiento? ¿A qué sectores se van a derivar? Si es al productivo, si es al financiero. Y el Congreso puede discutir eso, los nuevos niveles de distribución de los ingresos en la Argentina a partir de ese crecimiento que se puede llegar a dar, y que no sea concentrado en las mismas zonas. Bueno, hay temas de agenda que en el Congreso... Pablo, ¿y ustedes qué iniciativa van a tomar para enfrentarse a este mega DNU? Bueno, nosotros... Más allá de describirlo, ¿no? Porque ustedes son representantes del pueblo, tienen para describir las situaciones están los comentaristas, los periodistas, los analistas. Sí, pero lo que hacemos primero es fijando las posiciones, digamos. Sí, pero además de eso... Parte de una descripción, y después veremos en el transcurso de las sesiones cuáles son las herramientas que se dan, la discusión en la comisión bicameral, las eventuales sesiones. ¿Pero ustedes van a pedir la derogación de este DNU vía parlamentaria? Y no estamos de acuerdo, con lo cual nosotros no descartamos que esa sea una de las herramientas posibles. ¿Y cuál sería otra? La discusión. ¿Cuál sería otra? Digamos, porque no hay... no hay otra, ¿no? El DNU, claro, no hay otra. Bueno, DNU, por eso, es la única que les queda, institucionalmente. Lo que pasa es que vamos a ver cómo se da la discusión en la comisión, lo vamos a hablar con los compañeros que integran el resto del interbloque. Sé que los compañeros del bloque de Tucumán también han planteado la misma posición. Vamos a hablar con el bloque de senadores nacionales, con cual articulamos mucho la posición, también cuál es la definición final que vamos a tomar sobre eso. Pareciera ser que el gobierno le está poniendo palos en la rueda al Parlamento, ¿no? Para utilizar una metáfora muy utilizada. A ver, el DNU, a ver, si uno mira hacia atrás, a este gobierno nunca le ha ido muy bien cuando ha planteado los DNU que ha planteado, si nos olvidamos... Tampoco ninguno fue rechazado, ¿no? No, bueno, pero a veces ha tenido que ir hacia atrás, como el tema de la designación de los jueces de la Corte. Pero después fueron aprobados. Sí, yo creo que no son buenas señales para el Congreso los DNU cuando no hay justificación para emitirlo. A ver,
vamos a separar dos cosas. Los DNU son herramientas que tiene Sí, claro. un presidente o que tiene un gobernador, con lo cual son herramientas que existen. El problema es cuándo la usás y por qué la usás. En este caso, a mi criterio, me parece que es un error. Pablo Cociner, muchas gracias por esta charla. Un abrazo, Pablo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.